Y vamos a tomar el tema hoy que el pastor David Sariñana inició el domingo pasado, que era el tema de retomar la familia. El domingo pasado el pastor estaba enfocándose en algunos principios claves sobre la importancia entre la relación del hombre y la mujer, del papá y de la mamá en relación con los hijos. Y el pastor empezó a entrar en detalle en lo que es algunos temas acerca de la disciplina, de la crianza de los hijos, de administración del hogar, y vamos a entrar en detalle en eso en esta noche. Yo creo más que nada enfocarnos en la relación entre los padres con sus hijos. Y una de las cosas que estábamos viendo el domingo pasado, que algunas personas incluso nos preguntaron, era acerca de que si podíamos dar un poquito más detalles sobre lo que el pastor estaba hablando acerca de la disciplina, de la crianza, de la disciplina. Y el pastor dijo algo muy importante, que hoy en día muchas familias o muchas personas ven los papeles o los roles un poco distorsionadas en lo que concierne la relación entre padre y madre con los hijos, en lo que concierne pues la crianza y la educación en el hogar y la disciplina y todo eso. Entonces yo creo que empecemos por ahí. Víctor, tú en lo que concierne pues lo que el pastor tocó el domingo pasado, ¿qué fue lo que te llamó la atención, o lo que tú entendiste más que nada en lo que es ese aspecto, esa dinámica entre los padres y los hijos? Bueno, tocaste dos temas. Yo creo que el primero era lo que estamos hablando de la posición, la jerarquía o la manera en cómo Dios estructuró la familia. Estructura, sí. Esa es una. Y la segunda parte, pues hablaste un poco de la disciplina y cómo se ve esa disciplina, y pues podemos tocar ese tema, por lo menos. Yo creo que aquí es donde tenemos que tener sabiduría, y al decir eso no digo que no debe haber, porque a veces pensamos la palabra disciplina y entramos en disciplina corporal, ¿verdad? Y eso pues lo tocaremos, pero en lo que tiene que ver con la primera parte, que yo creo que es importante, es de que lo que el pastor estaba tratando y en el diagrama que estaba enseñando, es de que, y hablaba específicamente en Efesios capítulo 6, versículo 4. Vamos ahí para tenerlo en claro, ¿no? Porque ahí, por lo menos al entrar en eso, ya podemos ver de dónde está saliendo esto. Sí. Y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y admonestación del Señor. Sí. Entonces, en tratar de enseñar a los hijos, porque nos ha pasado a todos, me imagino que a ustedes también les ha pasado, de que tenemos que tener un plan detallado, por lo menos así lo hemos hecho nosotros, y yo sé que así lo manda Dios. Él tiene un plan detallado, pero a veces extraerlo, tomar el tiempo y ver qué es lo que, porque yo digo que para formar a los niños es como pintar un cuadro. Correcto. Cuando empiezas, cuando nacen, no hay nada. Sí, todo está en blanco y van según como uno los enseñe. Exactamente, y ahí uno tiene que tener esa visión de qué es lo que quiero ver, qué es lo que me inspira, qué es lo que... Y eso viene aún antes de... Hay un momento que a mí nunca jamás se me va a olvidar en la vida. Y fue el viernes antes de que naciera mi primer hijo. Y no se me olvida porque él nació en febrero, pero fuimos a caminar, yo y mi esposa, a la tienda, porque nos dicen hay que caminar, mucho caminar, para empezar a mover todo. Ajá. Y ya sabíamos ya que en los últimos días estábamos, como dicen, ya para marcar el gol. y lo que pasa es que fuimos a caminar, fuimos a la tienda. No era tanto por ir a la tienda, sino por caminar y salir de la casa. Sí. Éramos ella y yo solamente. Pero en ese momento me acuerdo estábamos ya regresando una caminata como de 15 minutos, y de repente íbamos de la mano y me le quedo viendo y me dice: ¿qué? Le dije: ¿sabes que este es el último fin de semana que vamos a estar solos por el resto de nuestras vidas? Sí. Porque de aquí en adelante va a haber
Ya no hay devoluciones No, de como los la hijos. película. Pero ya te das cuenta del peso de la responsabilidad de ser un padre. Sí, Y eso me marcó mucho a mí porque de ahí yo empecé a tomar la responsabilidad de ser un padre muy seria. ¿Qué es lo que yo quería ver? ¿Cuál era el plan? Y lo hablamos ese fin de semana. Aunque ya lo habíamos hablado, pero sí. con un sentido más pesado, en el buen sentido. Y yo creo que cuando uno está formando a los niños, tenemos que tener detalladamente eso. Sí. Y eso es algo que uno dice, ¿para qué? El por qué. Porque Sí. a veces uno dice, oh, me quiero casar, quiero tener hijos. ¿Para qué? Ajá. Y bueno, es que me traen gozo. Bueno, está bien, pero tiene que haber algo más allá de eso. Sí. Dios, por el gozo que Jesús le trajo, dice Salmo 8, que por ese gozo, Sí. Él tuvo más hijos. Pero igual antes de el gozo vino porque dice en el versículo 21-22 que Él estaba con el Padre y Él marcó la línea de los mares, formó las montañas, los cielos, o sea, se está hablando de la creación. Después de todo ese trabajo y responsabilidad, el Padre quedó bien contento. Sí. Y eso le provocó tener más hijos. Y ese es, o sea, hay un porqué de el tener los hijos. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, yo creo que el tener el propósito es sumamente importante porque, como dice la Escritura, no provoquéis a ir a vuestros hijos. O sea, esos 4 versículos están bien cargados de mucha información, porque el inicio es, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, yo creo que para que cualquier persona que tiene hijos, yo creo que se puede relacionar, e incluso la gente que no tiene hijos, pero están bajo autoridad de alguien, yo creo que el deseo de obedecer, el respeto, esa inclinación de decir voy a obedecer a esta autoridad en mi vida, es algo que se tiene que ir cultivando a través de los años y de cierta forma se tiene que cultivar y ganar en cierta manera. Para que uno dice, bueno, que los hijos obedezcan a los padres. Al final dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y yo creo que este tema es bien importante porque seguido lo vemos en las iglesias, ¿verdad? Muchas veces, como por ejemplo el hecho de venir a una congregación, yo creo que tú lo dijiste bien al inicio, hay que tener sabiduría en saber cómo aplicar estos principios bíblicos que todos sabemos que son demasiado importantes. Yo creo que vamos a dar algunos ejemplos. Creo que ayudaría a la persona que a lo mejor se está preguntando, bueno, ¿cómo lo logro? Porque yo quiero eso para mis hijos y quiero que pues mis hijos estén en buen camino, que nos obedezcan a nosotros como padres y también obedezcan al Señor según su palabra. Claro, y yo te podría decir, pues tú tienes, Noé tiene que 4 años. 4 años, sí. 4 años, entonces mi mayor tiene 18, sí. Va para 19, y esa disciplina o esa enseñanza que después en Proverbios 22, versículo 6, capítulo 2, 22, versículo 6 dice que entrenemos a nuestros hijos en el camino que deben andar, y cuando estén grandes no se apartarán del camino. Correcto. Bueno, eso tiene mucho que ver porque tenemos que saber cuál es el camino, y eso tiene que ver con visión. Pero desde que están pequeños, por lo menos en el aspecto, hay ciertas actitudes o ciertas cosas que uno ve y uno, porque están muy, muy moldeables, ¿no? O sea, es de sentir, no están muy bien formados, todo es muy fluido. Sí. Porque están en una etapa donde como un disco en blanco. Sí, pero están en una etapa donde están experimentando y tratando de ver cuáles son los límites. Sí, sí. Y tú les marcas el límite y todavía quieren ver si pueden sobrepasar ese límite. Sí. Entonces, la disciplina en esa edad es muy diferente. Y lo que le estás enseñando a tu hijo, según Dios te está dando la sabiduría, porque tú te vas a encontrar en momentos como a esas edades. Y no cambies en todas edades, pero en esos momentos Dios te va a dar un ejemplo. Vas a ver un comercial, vas a ver algo, vas a escuchar algo, vas a ver un perrito, algo. Y de repente eso lo vas a poder aplicar. Correcto. En cuanto a la disciplina. Pero eso ya después viene cambiando cuando ya tienen una edad, ya saben,
digamos de 10, 11, 12, yo ya los tengo más grandes. Sí. Uno de mis hijos este fin de semana, uno de los 5 que tengo, le dije yo le dije, porque él va a veces visita otra congregación, le dije, mira papá, quiero que este fin de semana pues vengas para acá. Sí. Pues sí, ok, está bien. Y de repente pues yo doy la sugerencia, pero no era tanto una sugerencia, sino que quiero que estés aquí. Sí. Entonces, pues me di cuenta que no, que ya se habían ido. Y eso no es malo, ¿no? O sea, es algo bueno, están buscando de Dios. Sí, sí. Pero igual, pues, hay atracciones en otras congregaciones y tranquilo, se queda uno callado. Y en la tarde le dije, mira, y justamente el pastor estaba dando esta palabra. Ajá. Y pues obviamente somos seres humanos, a veces quedas un poco molesto. Y esa disciplina a una edad más grande ya es diferente. Entonces le dije a mis hijos, al que le tocaba, le dije, mira, sabes, no estoy enojado y no estás en problemas, pero voy a suspender el privilegio de manejar, de conducir. Y ¿pero por qué? Bueno, yo creo que esa pregunta no se debe de hacer, pues ya sabes por qué. Ajá. Pero ya fue al final del día. Sí. Y después ya en la noche me viene y me dice, no, pero papá, que mira que no es nada malo. Le digo, no es que sea nada malo, es que yo te di una instrucción y no me la seguiste. Y es cuando un niño te está diciendo, le dices, ten cuidado que te vas a caer, ten cuidado que te vas... Y se cae. Sí. Ya marcó el límite. No es que yo se lo marque, él mismo se lo está marcando cuando se pega en la cabeza. Sí, la consecuencia. Exacto. Y tienen que aprender que hay consecuencia. Correcto. Y eso fue exactamente. Entonces ya yo le dije, no, mira, y ahí, porque yo sé que mi hijo busca mucho de Dios, ahí ya empezó a decirme, bueno, pero Jesús un día a la edad de 12 años estuvo en el templo y no le dijo a los padres y se enojaron con él. Le dije, bueno, ya después marqué el momento y le dije, mira, vamos a ver que cuando estás hablando de Jesús tienes que hablar de la totalidad de su vida. Porque cuando tú me estás hablando de eso, lo que estás sacando fuera de contexto es de que él estaba ahí porque tenía algo muy específico que hacer con su propósito. Sí. Y de otra manera, tienes que ver cómo trató a la mamá, qué nos muestra la escritura, porque dice el capítulo 2 de Lucas, versículo por ahí como el 52, que Jesús creció en estatura, en sabiduría para con el hombre y para con Dios. Quiere decir que llegó el momento cuando Jesús, siendo el creador de todo esto, él se metió dentro de su propia creación y aunque él podía hacer lo que él quería, él tuvo que sujetarse a lo mismo que él creó, que fue la madre que él mismo se dio, o es decir, ella aceptó hacer. Entonces, me imagino que él ha de haber pensado, ¿no sabes quién soy yo? Cuando la mamá le decía algo, yo te hice a ti. Pero porque él se metió dentro de su propia creación, él tuvo que decir, ok, voy a hacer a un lado esto que siento porque la verdad es que yo decidí que iba a hacer esto. Y es donde tenemos que aprender que en tratar con los hijos y no tener el miedo de que se vayan a enojar o pues se vayan a molestar, porque si lo hacemos en amor, y el amor es, yo quiero lo mejor para ti. Y el trabajo que yo empecé y que tu mamá empezamos, lo vamos a terminar. Pero de aquí para allá, tú tienes que aprender que si tú le dices a tu patrón, bueno, yo voy a llegar a las 9 porque no quiero llegar a las 8. Van a haber consecuencias. Correcto. Si tú decides que no vas a pagar el impuesto al Departamento de Hacienda porque no te dan ganas, van a haber consecuencias. Y entre más pronto yo le empiece a enseñar a mis hijos que por cada decisión que tomen van a haber consecuencias buenas o malas, ellos tienen que entender eso. Y yo creo que ahí está la clave, ¿verdad? El punto de la disciplina es enseñarles, o sea, de que aprendan. Y como dices tú, uno tiene que usar sabiduría según las edades y la etapa de la vida donde en su desarrollo y que son capaces de entender y no entender. Creo que es sumamente importante y tenemos el mejor patrón que es pues la disciplina de nuestro Padre Celestial. Yo creo que nuestro Padre como dice la Biblia,
está la vida y la muerte según la decisión, o sea, como dice en Deuteronomio. Capítulo 28. En capítulo 28, que pone ante nosotros que nosotros escogemos o vida o muerte según las decisiones que tomamos, vienen las consecuencias. Y yo creo que la manera más efectiva de poder disciplinar, que es enseñar, es el uso de las consecuencias, porque muchas veces creo que por algo lo dice la Biblia, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo creo que, y el pastor lo mencionó el domingo pasado, de a veces pues nuestros padres o nuestros abuelos a veces cruzan la línea y es contraproductivo porque ya pues dejamos de aprender y simplemente nomás estamos modificando comportamiento para no recibir una, no sé cómo se le podrá decir, una paliza, la disciplina. La chancla. La chancla o el cinto, o sea, es diferente para todos. Y yo diría que ahí todo tiene su lugar, pero yo creo que la razón por la cual lo estás haciendo y lo que estás, es como lo que estás sintiendo por dentro. Es decir, si te estás desquitando de lo que tienes adentro, ya yo creo que ahí ya cruzaste esa línea. Pero si no le enseñas a tus hijos que hay una consecuencia por algo que tienes que hacer, sí. Aún eso tiene que ser, porque si tomamos el pueblo de Israel, Dios muchas veces sabía, hijos, no quiero que hagan esto. Y aunque Él sabía lo que venía del otro lado, y a veces era pérdida de vida, sí. Él no podía involucrarse porque Él tenía que asegurarse de que ellos entendían que yo no los estoy castigando, ustedes están saliendo fuera de mi voluntad, y al hacer eso están sujetos a las consecuencias de las decisiones que están tomando. Correcto. Y creo que a lo que me refiero es más, inclusive que el punto sería de que pues el joven o la jovencita aprenda la lección. Correcto. Yo creo que como padre lo más importante es que aprendan, porque yo creo que muchas personas, todos piensan o sienten esto algún momento, si sus padres o su mamá o los abuelos eran así demasiados de mano dura. Uno llega a una edad donde realmente no está aprendiendo, si lo que uno está recibiendo es algún día ya no me vas a poder hacer lo que me estás haciendo. Ya no están, sí. Se borra la línea de aprender. Y es más como voy a llegar a un punto donde se van de la casa o se desquitan con los padres si se cruza esa línea como lo que estamos mencionando. Y yo creo que vamos a ponernos de ejemplo, si algún día porque dice la Escritura, ¿verdad? Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando eso pasa, muchas veces, porque yo me puedo identificar con eso, que cuando eso pasa es que estás frustrado. Llegas a un momento de frustración que no sabes. ¿Te refieres al padre? ¿Del punto de vista del padre? Sí, del padre hacia el hijo, y dices, ok, ¿qué es que no entiendes lo que te estoy diciendo? Y ya no sé de qué manera te lo puedo explicar, y de repente, porque quieres meter la lección, quieres aplicar la lección, la única manera que se ocurre en ese momento es de aplicar la lección de la manera que estamos diciendo, de disciplina corporal, o de palabras que uno dice que después uno se arrepiente, pero ya a veces se hizo el daño. Entonces, por eso es eso, porque vamos a causar un daño que después tenemos que regresar. Y por eso es que a veces tenemos que entender que hagámonos a un lado, y a veces esto no se va a resolver de una sola cosa, sí. o una sola conversación. Es decir, van a ser 2, 3, 4, 5, hasta que llega el momento donde dice uno, ok, ya lo entiendo. Porque en esas pláticas, como las que yo he tenido con todos mis hijos, tratas de escoger el momento correcto cuando les dices, mira, llega el momento donde tú vas a vivir tu vida. Sí. Yo ya no te voy a decir, y yo les digo muy seguido, sí. Ya casi estás llegando, les digo en inglés hay un dicho, ¿no? Pero en español es igual, el concreto ya casi se está secando. Sí. Llega el momento donde el concreto está seco, ya tú vas a tener ya lo que se formó. O se va a tener que romper y volver a formar. Y a formarse de nuevo. Sí, o reformar, sí. Pero eso ya es, yo hice lo que tenía que hacer. Sí. Ahora todo el éxito depende de ti
y como tú congregues, sí, o sea, tengas comunión con el Padre, entender las Escrituras, leerlas, y cuando estamos hablando, porque es el otro versículo que habló el pastor, y yo sé que es creo que es segunda carta de Timoteo, y vamos ahí para segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y dice, Pablo le escribe y le dice, y desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pero lo importante que hay que notar aquí, dice aquí que desde niñez has sabido las Escrituras. Y esa es parte de la enseñanza que estamos enseñando de disciplinar. Sí. No solamente es corporal, pero disciplina viene de la palabra de discípulo, de discipular, que es instruir. Así es. Entonces llega el momento donde tú los mandas a la universidad o salen al mundo y ellos ya no vas a estar tú para andar sobre ellos, es cuando se seca el cemento. Sí. Pero lo que sí van a tener es la palabra, las Escrituras que le van a traer testigo y les van a decir, ¿sabes qué? Eso no está bien. Sí. No lo hagas, no te comprometas, no te vendas. Tú sabes que lo que estás haciendo no está bien. Sí. Y como los hemos instruido y todos los días estamos depositando en ellos, eso es lo que sabemos y tenemos certeza de que cuando llegue ese momento van a tener que lidiar con lo mismo. Y si toman la decisión equivocada, igual van a tener que resolverla. Pero ya uno sabe que les metió la palabra. Sí. Y entonces con el tiempo vamos a empezar a ver el fruto. Sí. Porque todo trabajo, toda semilla, lo hemos hablado hace unas semanas, cada semilla es según su género. Correcto. Y si estoy sembrando bondad, si estoy sembrando paciencia, instrucción en ellos, tiene que traer esa cosecha. Así es. Y es donde nosotros tenemos que descansar en Dios, sabiendo que si me llega con malas calificaciones, si es necesario, hazte a un lado. Date 5 o 15 minutos, lo que necesites. Sí. Y después analizar por qué. No, ¿qué fue? Y es parte del dominio propio también. Claro, pero todas esas cosas son lo que se requiere para formar a los niños. Sí. Y eso es lo que Dios nos manda hacer. Correcto. Y también yo creo que algo que todos como tú bien lo has dicho, se requiere sabiduría y conocimiento para no, aunque nadie es perfecto y siempre se cometen errores, algo bien importante es pues corregirlo lo más pronto que se pueda, volver en conciencia si uno está cometiendo errores y muchas veces creo que es importante que las personas nos demos cuenta que también hay muchos recursos hoy en día para, si uno dice, bueno, ya no sé qué hacer con mi hijo, no me hace caso, o no sé, ya no sé qué hacer con él o con ella, que busquen ayuda, porque hay muchos recursos con base bíblica que podemos tomar y aprovechar hoy en día para hacerlo de la mejor forma posible. Una cosa que tenemos que tener por seguro es que si hacemos las cosas según las estamos viendo y nos enseña Dios en sus Escrituras, tiene que salir bien. Sí. Pero tú acabas de mencionar algo. En ese caso, me imagino, sería una persona que acaba de entrar a la iglesia o no hizo quizás el mejor trabajo en formar a su hijo y ahora ya es adolescente y ya tiene 15 años, ya no me hace caso, hace lo que quiera, anda en la calle. Eso es muy común. Eso tenemos que entender que va a requerir paciencia porque es un trabajo que por 15 años no se hizo y ahora a lo mejor tome 15 años. Pero ¿cuál es la opción? Sí. ¿De no hacerlo? No se puede dejar así. Exacto. Eso es un trabajo que uno tiene que trabajarlo a diario. Sí. Pero igual porque uno nunca para de dejar de ser padre. Estamos hablando de los niños, después de los jóvenes y después se te casan y se te van de la casa. Pero ese trabajo no para porque de ahí, oye papá, tengo esta situación, oye papá, en el trabajo, oye papá. Sí. Ahora ya están lidiando con problemas de vida. Sí. Y ahí sigues trabajando. Y correcto. Después ellos llegan a ser padres. Sí. Y tú ves cómo están instruyendo a sus hijos y tú ves los errores, porque mi mamá me lo ha dicho. Mi hijo, mira, discúlpame, nosotros no sabíamos, hicimos tal y tal cosa. No te preocupes, porque uno mismo va creciendo y va dándose cuenta. Claro. Eso no estaba bien y muchas veces todavía, a la edad que yo tengo,
mijo, y escuché cómo estabas trabajando esa situación. ¿Qué opinas de esto? Ujú. Entonces, te están dando disciplina, pero Sí. ya es de otra forma, ya viene Sí. siendo un papel muy diferente. Y el pastor habló de eso, ¿verdad? De que cuando uno llega a la tercera edad, Ujú. siempre, nunca llega uno a decir, oh, es que yo ya no sirvo, ya no tengo nada que hacer, ya no, sino que ahora empiezas, porque ya tienes toda una vida acumulada de sabiduría, de cosas hechas bien, de cosas hechas mal. Ujú. Y lo importante que tenemos que entender es que en los 50, en los 70, 80, ¿no? Quizás es una diferente época, diferente tecnología, pero algo no cambia. Ser Los padre, principios nunca cambian. exacto, ser padre es ser padre. Sí. La verdad es la verdad, sin importar la edad o la temporada, los principios de Dios nunca cambian y yo creo que ahí eso que mencionaste es bien clave en ese texto que habíamos leído de no provocar a los hijos a ira, porque qué triste es, o sea, lo que tú acabas de describir es suponiendo que los hijos quieran acercarse a los padres a pedirles consejo. Claro. Es triste que muchas veces, sí, ya los hijos crecen, son adultos, pero dicen, pues mi papá, mi mamá, no quiero nada con ellos o que se queden con su consejo porque... Y la pregunta ahí siempre viene siendo, que es uno de los puntos que estábamos tratando, es de que nosotros como padres no podemos dar la responsabilidad a la escuela o Sí. a la abuelita o a otro ser para que se Algún encarguen de tercero, el ellos. pastor habló de eso. Sí, y la razón por la cual es, porque yo toda mi vida, mis hijos han ido a escuelas cristianas, Ujú. pero yo he observado, y de hecho, porque yo tengo muy buena relación con uno de los directores, Sí. yo le digo, oye, ¿qué porcentaje de los niños que vienen aquí realmente, porque se identifican cristianos, obviamente Sí. están ahí, pero qué porcentaje realmente están haciendo la palabra o practicando, ¿no? Lo que estamos hablando? Me dice, mira, Víctor, yo diría que es un porcentaje, no la mitad, pero muy grande, que a veces los padres, y yo ya sabía la respuesta, porque uno sabe con las conversaciones. Ajá. Por eso es cuando yo siempre le decía a mis hijos, ¿qué aprendiste ahora? Todavía les digo, Sí. porque a los grandes quiero estar seguro de que mi hijo está en la universidad y pues queremos que no se estén lavando el cerebro. Sí. Estamos pagando mucho. Que no deshagan todo el trabajo que hiciste como padre. Claro, entonces, ¿qué aprendiste ahora? O tú me has dicho que a veces llega tu hijo y sale con que te doy $5 y me haces esto. Oye, ¿y qué onda? ¿Y eso de dónde salió? Sí. Y uno se da cuenta de que cuando están, ese es el soborno. Sí, sí, sí. Sí. Y eso es importante porque, pues, en cuanto uno ve un cambio o algo que no está bien o algo, lo importante es tratar el tema inmediatamente para que, como dices tú, el cemento se acaba de tirar. Hay que alinearlo con los marcos como debe de ser para que no tengamos que ir y destruir el cemento ya después. Y es como el famoso dicho que es más fácil criar hijos saludables o niños saludables que arreglar o corregir ya adultos. Claro. ¿Okay? Eso es porque, como todos sabemos, todos estamos trabajando con nosotros mismos, hábitos que queremos cambiar, cosas que ya como adulto vemos que esto no me sirvió en la vida, lo tengo que dejar o tengo que tomar hábitos nuevos que me van a ayudar a formar y eso es bien importante. Y el pastor lo dijo también el domingo, que de la importancia de que los padres al fin del día son los maestros primordiales de los hijos y son el ejemplo que los hijos van a seguir y el que tiene hijos lo sabe, los hijos no hacen lo que los padres les dicen, sino lo que los ven hacer, porque los niños, especialmente los chiquitos, son muy listos, ellos saben si los padres realmente respaldan lo que dicen. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo algo tan sencillo, no comas en la sala, y yo estoy comiendo en la sala, yo mismo me estoy mochando las piernas de mi propia autoridad. ¿Cómo le voy a decir que no lo haga si yo lo estoy haciendo? Claro, nunca paramos de enseñar. Y eso requiere autodisciplina, autoconciencia, de que tengo que estar consciente todo el tiempo que estoy hablando, que estoy haciendo, porque siempre nos están viendo, nos están observando. Y es la manera más fácil de poder enseñar, creo yo, es a través del ejemplo. Sí, seguro. Aprenden mejor. Seguro. Y yo creo que cuando estamos hablando de esto, yo creo que vamos a finalizar en esto, pero
lo importante aquí es de que Dios estableció un orden muy claro, y el hecho de que nosotros no tomemos el tiempo de hacerlo, vamos a ver los efectos hasta la siguiente, segunda, tercera y hasta las cuartas generaciones. Pero si hacemos un buen trabajo, y para los que ya han empezado y dicen, bueno, pero yo ya empecé, no se afanen, porque no estamos trabajando o obrando con esfuerzo humano. Eso viene siendo humanismo. Sí. Sino aquí tenemos el poder de oración, el poder de declarar la palabra y el favor sobre sus vidas, Sí. mientras estamos aplicando o asumiendo nuestra responsabilidad, y también tomando en cuenta de que el Espíritu Santo es el que hace el trabajo en ellos. Nosotros solamente debemos de hacer, es como manejar un avión. Sí. Nos estamos fijando en los instrumentos, aunque no podemos ver nada, está nublado, no hay sol, pero si el altímetro nos está diciendo que llevamos cierta altitud, es lo que es. Sí. Si la velocidad es cierta cantidad, solamente hay que confiar en la palabra. Sí, seguir los instrumentos. Eso, porque vamos a volar por instrumentos, que es decir, vamos a volar, vamos a formar a los niños a través de la palabra. Sí. No a través de lo que sentimos en ese momento o lo que nos trajo el reporte de la escuela o lo que nos dijo el director. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sí. Los instrumentos. Esos son. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me dicen? Eso es. Gracias, Víctor, por compartir. Gracias a todos ustedes que nos están viendo en esta ocasión. Por favor, compartan la transmisión y recuerden que si quieren ser parte de toda la bendición que Ministerios o Centro Fe en Acción está involucrando y esparciendo por todas partes del mundo, recuerden que pueden donar financieramente a través de la aplicación de PushPay. Pueden visitar nuestra página de internet, Action Faith Center, Centro Fe en Acción.com. Ahí pueden fácilmente poder donar. Pueden venir los domingos a las 9 que tenemos nuestro servicio bilingüe. O también simple y sencillamente pueden mandar sus diezmos, sus ofrendas, su contribución financiera por correo, escribir un cheque y mandarlo por correo también. Así que de nuevo nos vemos el próximo miércoles a las 7 en español. Vamos a de nuevo seguir entrando en detalle en este tema de retomar la familia. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.